Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez. Y como siempre, aquí todos los miércoles ya contentos, ¿verdad?, de estar con ustedes. Esperamos en el Señor pues que sea de bendición. Ahora vamos a comenzar, a continuar con el estudio de Primera de Pedro. Somos pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, acá en Richmond, California. Y como siempre, súper bien acompañado de mi amada esposa Luis de Chávez. Me honra siempre con esa entrada y bienvenidos. Vamos a aprender juntos la palabra del Señor. Recuerde que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Es una carta que de mucha edificación. Vamos a aprender juntos la palabra del Señor y a ver esas grandezas de las misericordias y todo lo que nos espera, porque no todo lo que hacemos acá, pastor, no es en vano. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Pero antes vamos a dar una pequeña meditación de la palabra del Señor. Recuerde que estamos transmitiendo por medio de Facebook Live y también por medio de YouTube. Comparta esta transmisión para que juntos podamos edificarnos y que más personas puedan conocer la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar y luego continuamos. Como ya lo sabe usted, vamos a hacer una pequeña meditación del libro de Proverbios. Amén. Así que oremos, mis queridos hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos delante de tu presencia, Padre, con un corazón agradecido, sabiendo, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, que nos conoces, sabes bien, Señor, nuestras intenciones. Así que, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor. Derrama de tu bendición a través de este programa para todas las personas que puedan estar conectados, Señor, y que juntos podamos aprender del Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y es un muy buen día para comenzar la lectura del proverbio, pastor. Hoy vamos a leer el proverbio número 1. Así es. Así es que les dejamos con la lectura del proverbio del día. El proverbio del día. Proverbio número 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo el inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino.
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El proverbio del día. Aleluya. Ahí están los proverbios. Hermosa enseñanza, amados, y ya vamos a ver por qué es tan importante que nosotros pongamos atención y por qué nosotros insistimos en la lectura del proverbio, ¿verdad? Dios nos habla, en su palabra. Entonces, es necesario que nosotros le pongamos atención a nuestro amado Salvador para que podamos no solamente sacar el provecho, sino que el poder contar con Él siempre. Amén, porque no son, sí, muchos dicen, es que son los dichos o los dichos que se decían en aquel entonces, pero no, vamos a ver el porqué de los proverbios. Amén, son enseñanzas, ¿verdad? Y hasta cierto punto son dichos, pero diferente es lo que Dios dice que lo que el hombre, un hombre cualquiera pueda decir. Así es que vamos a comenzar y vamos con el proverbio, o el versículo número 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Amén. Estas son parte de las razones del porqué del proverbio. El versículo 1 dice los proverbios de Salomón. Identifica quién escribió los proverbios, pero ya del versículo 2 en adelante comienza Salomón, dice que es para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes. O sea, nos da las herramientas, no nos explica el porqué de todas las cosas, pero sí nos da las herramientas como para que nosotros podamos entender el porqué de la vida. Amén. Y principalmente cuando se es joven, ¿cuánto se necesita este consejo? Porque algunas veces nuestros padres no han sido instruidos y no nos pueden dar la palabra, pero con la lectura de la palabra de Dios, pues hay alguien que nos instruye, que es el Espíritu Santo, a nuestra vida sin importar la edad que tengamos. Amén. Y fíjense qué curioso que dice el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es decir, que el proverbio nos sirve, nos prepara, nos hace una tierra fértil para poder recibir los consejos, ¿verdad? Y como conclusión de todo eso, el versículo 4 dice que lo que nosotros vamos a poder lograr cuando tengamos los consejos de la palabra de Dios en nosotros. Oiga lo que dice, versículo 4, lo pongo en su pantalla. Para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Entonces, realmente es súper importante que nosotros como hijos de Dios, pues le demos espacio a nuestro Señor, ¿verdad? A través de escuchar su palabra. No debemos de ignorar bajo ninguna circunstancia la palabra, ni hacer mucha distancia entre nosotros y la palabra, porque hay hermanos que solo escuchan la palabra de Dios cuando van a la iglesia. Amén. O de vez en cuando que ponen predicaciones cuando están haciendo otra cosa. Pero la cuestión es que la Biblia está hecha para que usted la pueda leer, amados. Y sin importar, nosotros no necesitamos pasar una mala experiencia para tener cuidado, sino que la palabra de Dios nos está enseñando cuál es el camino y a que pensemos bien antes de dar un paso y ver si estamos conforme a la voluntad de Dios. Y también en los proverbios nos dice las consecuencias de ese mal paso que vamos a dar o de ese paso que posiblemente nos están incentivando a hacerlo, pero no nos conviene. Así es que dice que nos da sagacidad, astucia, y es para que nosotros tomemos esa experiencia, dice, que no pase por nosotros y que la experiencia sea porque ya vamos todos golpeados o raspados, sino porque vimos que eso trae malas consecuencias. Así es que es muy importante que nosotros pensemos cuidadosamente qué es lo que vamos a hacer. Amén. Y fíjense que este proverbio es muy especial
Porque también Dios ofrece su bendición, nos dice para qué nos va a servir la bendición, pero al final, del versículo 24 en adelante, dice que no solamente nos va a ir mal por no aprovechar la sabiduría y la bendición de Dios, sino que también nos advierte cómo va a actuar Él si nosotros no le no le tomamos en cuenta. Y lo vamos a poner en su pantalla, el versículo 24 en adelante, mire. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Fíjense, le está diciendo el Señor, como yo te hablé contigo, te llamé, te exhorté, extendí mi mano, me dejaste con la mano, así como cuando uno saluda a alguien, quizás la persona no se ha percatado que uno lo quiere saludar o simplemente no nos quiere saludar. O cuando uno llega a un lugar o a la iglesia y saluda y nadie contesta. Y no contestan y uno, bueno, ellos se pierden la bendición. Ajá, entonces dice el Señor que porque no atendiste, sino que desechaste, o sea, tuviste como nada mi consejo, y dice y Dios dice que cuando Él habla y tú no le contestas, para Él, tú te estás riendo de Él. Esto es increíble. O sea, no escuchar la voz de Dios es burlarse de Dios, es reírse de Dios, ¿verdad? Es no tener ningún tipo de consideración a su palabra, porque se los digo. ¿Ibas a decir? Sí, solo quería como comparar como cuando hay muchachos que así descaradamente, no sé qué palabra usar en lugar de descarado, no es mala palabra, ¿verdad? No. Cuando los papás les dicen, hijo, en público, o andan corriendo, no hagas tal cosa, y ellos lo que hacen es le desobedecen y no atienden el regaño o la advertencia, sino que simplemente públicamente desobedecen, y algunas veces yo he visto muchachos que hasta se ríen. Lo que me está diciendo, no le hagas caso, le dicen al amigo. Correcto, es pero como con Dios, burlarse. Con Dios eso no se puede hacer tarde o temprano. Mire, el hijo que se burla del padre tarde o temprano, pues por no honrar a su padre o a su madre, Dios le va a tomar cuenta. Pero cuando lo hacemos directamente de Dios, mire lo que dice el versículo 26, por favor. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad, llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Amén. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? No, dicen, ya estoy hasta acá. Así es. De mis propios. Y fíjense que no solamente Dios dice, no solamente porque yo no voy a estar con ustedes, sino que o sea, como rechazamos al Señor, cuando rechazamos al Señor es porque preferimos otra cosa. Entonces dice el Señor que lo que nosotros preferimos delante de Él, eso nos va a matar, eso nos va a destruir, eso nos va a desviar. Vea lo que dice el versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. ¿Por qué? Porque ha esperado, porque ha confiado, porque ha escuchado la palabra del Señor. De repente se nos presentan situaciones que nosotros consideramos que son una bendición, o sea, que es de provecho nuestro, aunque va en contra de la palabra de Dios. Yo tengo que decirle algo: nada que vaya en contra de la voz de Dios es de nuestro provecho. Tal vez inmediatamente usted considere que es algo bueno, ¿verdad?
Pero cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, aunque aparentemente sea bueno, si va en contra del Señor, si va en contra de su palabra, es algo que tarde o temprano para mí será de destrucción. Amén. Así es que, amados hermanos, el proverbio de ahora, pues como siempre, pero ahora yo siento que un poquito más, es súper claro. Claro, y es un buen día, es un buen inicio para que nosotros meditemos, reflexionemos en él, para que saber el porqué de los siguientes. Nunca se canse de leer siempre el proverbio del día. Y también puede escucharlo si usted va manejando o está haciendo otras actividades, puede escucharlo y puede ir a nuestro canal de YouTube, a Tabernáculo Richmond, California, el proverbio del día con nuestro pastor Mario Chávez. Así es, ahí están para que usted los pueda escuchar si acaso no los puede leer. De todos modos, ahí sale el texto, usted puede leerlos y escucharlos al mismo tiempo. Y si va en el carro, pues solo escucharlo. Pero estamos trabajando, pastor. Así es, póngale atención. O sea, escúchelos en un momento donde usted pueda dedicarle un poquito de atención a lo que ahí está diciendo, porque Dios tiene muchísimas cosas para nosotros, ¿verdad? Buenas, pero si no lo atendemos, amados hermanos, también las consecuencias son muy graves. Imagínense. Amén. Qué feo se siente que se rían de uno. Y cuando Dios se ríe de uno, es peor. Así es que pongamos mucha atención en eso. Recuerde que este día, pues, nuestro estudio es sobre la primera carta del apóstol Pedro. Acabamos de comenzar, ¿verdad? Si usted se nos conecta ahora y no vio el miércoles pasado, no vio el estudio, pues puede buscarlo ya sea en Facebook o en YouTube. Ahí están ya enlistados para que usted no se pierda y pueda continuar con el estudio de este día. Ahora lo que vamos a ver, amados hermanos, en la carta de Pedro es herederos de Dios. Vamos a ver lo que es principalmente la herencia y una característica de los herederos, ¿verdad? Aparte de que son salvos, aparte de lo que usted ya conoce, hay una característica bien importante y que es lo que a nosotros nos debería hacer sumamente contentos, felices, sabiendo que esa característica está en nosotros, esa compañía está con nosotros y no nos abandona jamás. Amén. Así es que vamos a comenzar, amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Si usted tiene Biblia, es bueno que la lea también. Vamos a ponerle el texto y vamos a ir a primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer del 3 hasta el 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 hasta el 5. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor. No, vuelve a leer. Perdón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Salvador, en este momento estamos delante de tu presencia, agradecemos tu misericordia, Señor, reconocemos que sin ti no somos nada, Padre, pero también reconocemos que contigo somos más que vencedores. Bendícenos ahora, Señor, y que tu Santo Espíritu nos llene de conocimiento, de paz y que nos ayude a ser cada día más parecidos a ti. Gracias, Dios, por tus misericordias, gracias, Padre Celestial, por todos tus favores y porque tus promesas se van cumpliendo día con día en nuestra vida. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos y te bendecimos. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que ahora o posteriormente verá este programa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Aleluya, amados hermanos. Vimos en el texto pasado, en los 2 primeros versículos de la carta, vimos que el apóstol Pablo se dirigía a un grupo de judíos y gentiles también, pero principalmente judíos que habían sido expatriados, que habían tenido que salir de Jerusalén porque había comenzado una persecución. Misma persecución que va a llevar al final a la muerte al apóstol Pedro y al apóstol Juan, ¿verdad? No era algo sencillo, era Nerón quien estaba
culpando a los judíos de algo que él mismo había hecho. Había incendiado Roma y culpaba a los judíos. Entonces, Pedro, con la intención de la carta es que en medio de las angustias y de las cosas desfavorables que nosotros vemos, nosotros no perdamos la idea de que somos elegidos por Dios. O sea, amén, Dios nos elige y no nos elige y no nos deja solos, sino que tiene todo un propósito, toda una plataforma de bendición, y tiene también un propósito para que un día nosotros los creyentes estemos con Él. Mientras tanto, Él ha prometido estar con nosotros y ayudarnos. Entonces dice que en el versículo 2 dice que somos elegidos, y vimos una palabra, presciencia. Esta palabra, no presencia, sino que presciencia. Esta palabra habla no solamente de la omnisciencia de Dios, es decir, del conocimiento total y anticipado de Dios, sino que del propósito de Dios en ese conocimiento. Es decir, que la presciencia de Dios tiene mucho que ver con la soberanía de Dios, con el propósito de Dios. Entonces, nosotros hemos sido elegidos por su propósito. Entonces dice, en santificación del Espíritu Santo. ¿Y para qué hemos sido elegidos? Lo voy a poner en su pantalla. Y mire lo que dice en la mitad del versículo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz, dice, os sean multiplicadas. Amén. Entonces hemos sido elegidos para obedecer, número 1, y ser rociados. En otras palabras, Dios nos eligió para que pudiésemos atender su voz, pudiésemos atender ese llamado, y la sangre de Cristo nos limpiara de todo pecado. Amén. Entonces hasta ahí nos quedamos, y después dice, y gracia y paz os sean multiplicados, ¿verdad? Que es la consecuencia de ser hijo de Dios. Amén. Eso era, que bendita esa gran misericordia que nos dio la oportunidad de ese nuevo nacimiento para ser hijos de Dios. Amén, definitivamente que sí. A partir de ahí, amados hermanos, fíjense que el apóstol Pedro entra y nos quiere mostrar algo, nos quiere mostrar que no solamente hemos sido escogidos, sino que Dios nos da una herencia y nos ha preparado para poder recibir esa herencia. Entonces nosotros debemos de entender pues que aunque algunos quizás no reciban herencia en esta tierra, Dios sí tiene preparado herencia. Primero su presencia con nosotros, su bendición aquí, y en la tierra venidera cosas muy especiales. Vamos a tratar de explicar un poquito ahora. Pero Pedro comienza diciéndonos, amados, recuerde que se estaba dirigiendo a gente que estaba en aflicción, como quizás... En gran tribulación. En gran tribulación, como quizás podríamos estar ustedes y yo en algún momento. Entonces yo no sé si usted está en problemas, si usted está en una enfermedad, tiene problemas con sus hijos, nosotros no podemos ver de menos eso, no podemos decir, ay, mira al hermano, ¿por qué se preocupa? No, es su preocupación, es su aflicción. Y por más que yo quiera ponerme en sus zapatos, yo no puedo entenderla, y de la misma manera, quizás usted no puede entender los problemas que nosotros podamos tener. Pero esto nos lleva no a buscar la comprensión de las personas que yo tengo a la par, sino que a poder ver hacia arriba. Y por eso es que Pedro dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un detalle bien importante. Pedro no dice bendito sea, sino que dice bendito el Dios. O sea, está afirmando algo, está mostrando algo que ya es Dios. La palabra bendito es bastante sinónimo a la palabra bienaventurado, ¿verdad? A un Dios completo, a un Dios feliz, a un Dios por sobre todo. Ese es nuestro Dios. Y nosotros, aún en medio de las circunstancias difíciles, estamos llamados a bendecir el nombre de Dios. Es decir, como algo que ya sabemos, pero a subrayarlo, ponerlo comillas, gritarlo a los cuatro vientos, y siempre que nosotros nos dirigimos a Él, de poderle decir, Señor, bendito sea, bendecir su nombre. Eso es lo que Pedro está queriendo provocar en nosotros. Y recuerde, aún en medio de las dificultades. Cuando estamos bien, por supuesto, también, ¿verdad?
Pero lo difícil que es en las dificultades poder bendecir y alabar ese nombre y reafirmar que Dios es el Padre de aquel que nos dio a ese Hijo para que pudiésemos nosotros recibir esa redención, pastor. Amén, así es. En una dificultad, en una tribulación, inclusive hasta los niños tienen dificultades, pero algunas veces nosotros, como tú dijiste hace un momento, no les damos la importancia requerida. Así es, entonces, amados, desde la circunstancia en la que usted se encuentra, sea en bendición, sea en dificultad, sea en sanidad, sea en enfermedad, en abundancia o en escasez, usted tiene que bendecir el nombre del Señor. Amén. Porque de allí, amados hermanos, el reconocer a Dios, el reconocer su grandeza, dice Santiago que el que busca a Dios debe estar convencido de que le hay, o sea, buscar a Dios convencido de que me está escuchando, y también que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando vamos a Dios, no solo vamos con quejas, porque muchas veces nuestras oraciones son quejas y quejas y quejas, ¿verdad? Y no hay gratitud y no hay palabras de decir, Señor, pero yo confío en ti. Señor, estoy pasando esta circunstancia, pero yo sé que tú tienes el control, y bendecir su nombre. Eso es lo primero que Pedro quiere provocar. Y muchas veces por eso es que nos cuesta tanto alabarlo a la hora de un segmento de alabanzas o alabarlo de diferente forma, alabarlo con nuestro cuerpo, entregar esa alabanza que sea de olor grato, dice el Señor, pero nosotros no vamos a alabar, no comenzamos una oración con una alabanza, o nuestra vida no es de alabanza, pastor, sino que pasamos podríamos decir lamentando y pidiendo, pero esta hermosa carta sí nos enseña que tenemos que darle esa alabanza a nuestro Dios y a su Hijo. Amén. Y la Biblia nos enseña que si yo estoy contento, que cante alabanza. Que no me venga a hacer otra cosa, que cante alabanza. Si estoy triste, que alabe al Señor, que ore, ¿verdad? O sea, mi relación con Dios, sea en felicidad y en tristeza, siempre tiene que estar unida con gratitud, amén, con bendición, con confianza en Él. Entonces, sigue diciendo Pedro. Entonces dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vea, dice, bendito el Dios. Y después dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los cristianos alabamos a Dios, igual que el pueblo de Israel, por todas las cosas que la Biblia dice que hizo en el Antiguo Testamento, porque fue el creador, porque hizo milagros, porque hizo favores, porque hizo maravillas, pero adicionalmente nosotros los creyentes lo alabamos por un detalle más. Por su Hijo, porque nos dio a su Hijo, y es parte de que nosotros tenemos que identificar a ese Dios Padre que nos ha dado a su Hijo para limpiarnos. Amén. O sea que el Padre prácticamente es la fuente de toda bendición. De amén, toda bendición, hasta nos dio a su amado Hijo Jesucristo. Entonces, dice, la Biblia nos enseña, y Pedro a eso está haciendo énfasis, en que Dios nos va a escoger por adopción, dice Pablo, que nos ha hecho sus hijos por adopción, y como hijos suyos nos va a heredar, nos va a dar herencia. Con Cristo dice la Escritura que nos ha hecho coherederos, o sea, que somos herederos con Él. Amén. Pero nos dice por qué, nos hereda. Mire lo que dice por qué nos hereda. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén, amén. Ahí estamos. Entonces vea, ¿por qué Dios nos hereda? Primero, por su misericordia. Recuerde, haga diferencia, por favor, porque la misericordia se apiada de nuestro mal, amén, ¿verdad? Estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia de nuestra miseria espiritual, de nuestra amén, bancarrota espiritual. Entonces, fue movido a misericordia. Con su gracia
perdona nuestra culpa. Amén. Y nos hizo, como dice ahí, renacer. Amén. A eso que le llamamos un nuevo nacimiento. Por eso algunas veces no entendemos cuando somos y estamos comenzando en la fe, que nos dice reciba a Cristo. Es una profesión de fe, es un acto de fe para tener como un punto de partido que hemos nacido de nuevo. Pero lo bello de esto es la consecuencia que nos trae, como acabamos de leer, una esperanza viva. Amén. Y fíjense, amados hermanos, que Dios nos hereda. Pero, amados hermanos, para podernos heredar, nosotros no podemos, oiga bien, no podemos recibir esa herencia que Dios nos ha dado así nomás, sino que nos la dio y nos lo confirma en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice. Amén. Muy claro, y nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y nos hace la aclaración. Amén. Que solo por su grande misericordia hemos sido salvos. Y junto con su misericordia, o sea, no solo se quedó, ay, pobrecito, con mucho, ay, me da no sé qué esta persona. No, Él junto con su amor y con su misericordia, actuó en favor de nosotros y nos bendijo, amados hermanos, grandemente. Y eso, en esa bendición es la que nosotros ahora nos encontramos. Entonces, amados, dijimos que primero el apóstol Pedro afirma que Dios, la bendición, que Dios es bendito y que nosotros tenemos que bendecir a Dios cualquiera que sea nuestra circunstancia. Amén. Segundo, que nosotros adoramos a Dios no solamente por todas las grandezas y maravillas del Antiguo Testamento, sino que porque es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio a nosotros, es la fuente de toda bendición, nuestro Señor Jesucristo. Y vimos también que por su misericordia Él nos hizo, como dijiste tú, renacer. ¿Por qué? Porque alguien que estaba en la condición en la cual nosotros nos encontramos, amados hermanos, no podíamos nosotros recibir esa bendición. Fíjense, vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9. Vamos a ver 9 en adelante, permítanme. Amén. Sí, como acabamos de decir que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué Dios nos hace renacer? Para poder ser parte de su bendición. Recuerde que es una bendición eterna. Amén. Y nosotros somos temporales, somos pecadores, estamos llenos de corrupción. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, nos aclara un detalle. Vea lo que dice, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vea que dice ahí, ningún injusto, y nosotros éramos injustos. No sé si usted cree que cabía en alguno de esos detalles, de los, ¿cómo se llama? De las cada uno de los pecados, adjetivos que da a los pecados, ¿verdad? Adjetivos negativos que aparecen allí, ¿verdad? Conductas pecaminosas que aparecen ahí, pero tampoco es un detalle exhaustivo, sino que solo menciona algunos. Entonces dice que ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Entonces, por eso es que Dios nos hizo nacer de nuevo. Cambió, como dice 2 Corintios 5:20, que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y vea cómo resuelve el problema con nosotros, el problema de nuestro pecado, para que nosotros podamos recibir bendición. Mire lo que dice. Y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Amén. Entonces, amados hermanos, se da cuenta que nosotros éramos eso. Y así, de esa manera, no podíamos entrar al reino de Dios. No podíamos recibir esa herencia hermosa que Dios tenía para sus hijos. Pero a pesar de lo que habíamos sido, a pesar de la maldad que había en nosotros, pues Dios nos ha bendecido, nos ha hecho Amén. nacer de nuevo. Allá en Filipenses dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero también dice que nos ha hecho renacer, nos ha hecho cambiar, nos ha transformado, a pesar de que nos ha transformado espiritualmente, nos hace cambiar porque tenemos una vida nueva en Cristo y ya nosotros, dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y nuestro caminar es diferente, pastor. Amén. Es diferente tanto espiritual como de la forma en este mundo material, en este mundo en el cual nos conducimos. Nuestro testimonio cambia, nuestras actitudes cambian y nosotros somos, como lo dice, nueva criatura, renacemos. Amén, amén. Y fíjense que el poder mediante el cual hacemos eso, lo que nos da también a nosotros poder para, valga la redundancia, para tener la capacidad, para poder recibir esa herencia, del mismo versículo nos lo dice. Nos hizo renacer, oiga esto. Perdón, ahí nos estamos saltando algo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Estamos dejando eso a un lado, fíjense, amados hermanos, porque nosotros como salvos, y Pedro lo dice más adelante, ya por el capítulo 3, que nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierras nuevas. Es decir, no solamente lo que nosotros vemos, sino que hay cosas que no alcanzamos a ver. Un mundo espiritual que no sabemos que está a nuestro alrededor, pero que sí está, y que todavía es más abundante y es más cierto que lo que nosotros podemos ver. Porque hay personas que las consideramos amigos y de repente traicionan. Hay dinero en el banco que lo consideramos seguro y de repente tenemos que deshacernos de él, con una estafa, ¡fum!, ¿verdad? Nos lo quitan de la cuenta, o qué sé yo, el trabajo que usted lo sentía, que usted lo sentía tan seguro, de repente se esfumó, ¿verdad? Se le acercan y le dicen, fíjense que te vamos a tener que dejar ir, pues sí, y yo no me quiero ir. Sí, así como el esposo dice, no, es mejor que tomemos el camino. Pero bueno, volviendo, pastor, yo tengo aquí generalmente siempre preguntan, y no solo los niños, sino que los adultos, bueno, y hay vida después de la muerte, pero aquí nos está afirmando y nos está dando la base, pastor, de Amén. Esa esperanza viva, de que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, definitivamente que sí, amados, y por eso dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el Señor Jesucristo nos lo aclara, fíjense, mejor dicho, lo dijo de antemano, y con esto vamos a afirmarlo un poquito más, porque la fuente de toda la resurrección, mis amados hermanos, no es otro que nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Oiga esto, por favor. Quiero ver, vamos a regresar desde el versículo 24, estamos en Juan 11, 24. Mire, por favor. No es una pregunta frecuente actualmente, sino que de siempre, porque Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mire, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces yo le hago la pregunta que el Señor Jesucristo le dice ahí a Marta. ¿Crees esto? ¿Cree usted eso? Que Cristo es la fuente de la resurrección, la fuente de la conexión con la herencia que Dios nos da. Porque si usted cree eso, amados hermanos, dice aquí que aunque un día, que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueren una vez y luego el juicio, dice aquí que no vamos a morir eternamente, que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Luego vamos a venir, cuando sea el tiempo, vamos a venir por nuestros cuerpos, nos vamos con el Señor. Amén. Aquí pasa la tribulación, luego regresamos con Cristo, amados hermanos, al reino milenial, después el juicio de los impíos y luego la nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Aleluya. Es una afirmación de la que sí hay vida después de la muerte y también que
que vamos a tener un futuro transformado y glorioso en Cristo. Así es que es parte de la esperanza viva que debemos de tener en Cristo Jesús. Y mire, amados hermanos, qué tan importante es para el creyente. Y no parte, es la esperanza viva, ¿verdad? Amén. Cristo en vosotros. Fíjese que qué tan importante es para nosotros la resurrección de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces Pablo nos dice, no, si Cristo no resucitó, todo lo que estamos haciendo no sirve de nada, vana es nuestra fe. Así de importante es lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? Que nos afirma que nos hizo renacer y nos ha preparado para esa herencia, y el poder de todo eso es la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo de los muertos. Amados. Amén. Por eso no tenemos que perder de vista, y yo casi siempre termino, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No olvidar que es el que resucitó, es el que nos vendrá por nosotros y es el que nos llevará a ese futuro transformador y glorioso. Amén. Y fíjense que así como Israel recibió del Señor una tierra, ¿verdad? Canaán, la tierra de Canaán, que ellos caminaron, y se acuerda que antes de recibirla vagaron 40 años por el desierto por su misma necedad, ¿verdad? Y que es una tierra que ha traído tantos problemas en medio de esta circunstancia. Es una tierra que Dios le dio a Israel. Para nosotros Dios nos ha reservado no una herencia como una tierra, que por un tiempo Israel también le fue despojada, ya Dios se la devolvió. Pero lo que Dios nos da, la herencia que Dios nos da, nadie nos la puede despojar. Amén. Eso es una bendición, fíjense. Entonces, para poder hablar de la herencia, voy a tener que regresar al versículo 3. Y lo leo, mire. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oiga esto, nos hizo, tiempo pasado, renacer. Y si usted no ha recibido a Cristo, pues es el día de que usted nazca de nuevo, para una herencia, oiga esto, viva, una herencia viva por la resurrección de los muertos. Y en el versículo 4 comienza Pedro a describirnos la herencia de manera general. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces nos da, amados, 4 características de esa herencia. Y como les digo, nosotros recibimos una herencia súper especial y realmente mucho mejor que la que ha recibido Israel hasta este momento. Y Dios está con Israel y Dios va a proteger a Israel, a pesar de que Israel no ha sido el pueblo más obediente del mundo. Sin embargo, Dios cumple su promesa y Él los protege. Pero a nosotros, amados hermanos, nos ha dado algo tan especial, y para eso quisiera que pudiésemos ver lo que dice Colosenses capítulo 3, permítame. Sí, ahí estamos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Mire qué bonito. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Perdón, se lo pongo en su pantalla, perdón. Vuélvelo a leer, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Entonces, amados hermanos, nuestra bendición viene del cielo.
está la bendición principal, permanece allá, pero mucha bendición viene donde nosotros, ¿verdad? Todo Amén. lo que nosotros le pedimos a Dios, amados hermanos, todo lo que nosotros necesitamos viene del Señor. Y la bendición para nuestra vida también viene del Señor. Ay, pero yo trabajo. Sí, pero trabajamos porque tenemos salud, ¿verdad? Él nos da trabajo, nos da la oportunidad, nos abre espacio, cuida a nuestra familia. Es realmente, amados hermanos, una bendición increíble. Amén. Y está guardada, almacenada, protegida en el lugar más seguro que es en el cielo. Ajá, ese es el punto 6, ¿verdad? Sí, algunas veces nosotros tenemos, Dale. tenemos un lugarcito ahí donde tenemos nuestros guardaditos seguros, pero como nos dice ahí, sí, tenemos un lugar celestial en el que tenemos las cosas seguras, protegidas. Amén. Entonces, nos da las características. Es que esto nos emociona, pues. Y me adelanto. Nos emociona porque dice que nuestra herencia, para la cual Dios nos ha hecho nacer de nuevo para que podamos tener acceso a Él, por la vida pecaminosa que nosotros llevamos, la corrupción de nuestra naturaleza, entonces nos hizo nacer de nuevo y dice que nuestra herencia tiene 4 características. Amén. Es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y está reservada. Amén. 4 características. La primera, y lo pongo ahí en su pantalla, para una herencia, ¿cuál es la primera? Incorruptible. Dilo. Que no se destruye. Es correcto, no se destruye, nada Amén. lo corrompe, ¿verdad? Si usted deja su vehículo, por mucho de metal que usted sea, pero si lo deja y llueve y el sol, usted se da cuenta que la pintura comienza a dañarse. ¿Por qué? Porque no son, a pesar que son cosas fuertes, no son cosas incorruptibles. Nuestra herencia sí es incorruptible. Luego la siguiente característica es Incontaminada. Amén, es incontaminada y eso quiere decir Sin contaminación, sin defectos, como quizás nosotros tenemos que poner esa mirada en Jesús y tratar de hacer las cosas que le agraden a Él y presentarme como a Él le agrada. amén, tenemos una herencia que es pura, Pura. tal como Dios la hizo, sin contaminación y sin ningún defecto. Cuando usted dice nombre, algo está nombre, eso quedó impecable. Realmente aquí no hay nada impecable, porque impecable es sin pecado. Pecado quiere decir error, entonces usted dice sin ningún error. Pero allá en el cielo sí, esa herencia está absolutamente sin error. Y después dice la tercera característica. Inmarcesible. Inmarcesible, y eso significa Que no se marchita, no es como nuestra vida carnal, ¿verdad? Que va que cada se va día, marchitando. se va marchitando como los árboles y muchas cosas que Pero son ¿sabe qué perecederas. dice? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que aunque este cuerpo se va desgastando, el de adentro, el nuevo hombre, cuando este viejo hombre se va desgastando, el nuevo hombre va fortaleciéndose. Y eso por medio del Espíritu Santo, Amén. pastor. Y ese es uno de los propósitos que estamos compartiendo la palabra de Dios para que nos ejercitemos y podamos fortalecernos en Cristo Jesús y que sea el Espíritu Santo enseñándonos para poder estar ante la presencia del Señor puro y sin mancha. Amén, amén, así es. Entonces, incorruptible, que no se destruye, incontaminada, sin ninguna contaminación, sino que Amén. pura, inmarcesible, que no se marchita como las hermosas flores, que tan hermosas, y ahí andamos viendo qué les ponemos, ¿verdad? Que hay que ponerle hielo, otros les ponen aspirinas, otros lo que sea, ¿verdad? Con tal de que esas flores duren más, pero le tengo malas noticias, tarde o temprano las flores Se marchitan, pero no nuestra herencia, Amén. ¿verdad? No nuestra herencia. Entonces, nada de este mundo puede afectar nuestra herencia, porque nuestra herencia no está aquí. Aquí nosotros sembramos para esa herencia, multiplicamos esa herencia todavía más, ¿verdad? Porque estamos atesorando. El Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino que en el cielo. Entonces, amados hermanos, allá está apartada y Dios nos manda también bendición. Amén. Pero dice que está... No, solo agregar
que bendito el Señor que nos dio esa esperanza viva que es Jesucristo. Nuestro Dios nos dio a su Hijo para que fuese el ancla, pastor, para que nosotros podamos estar amarrados al cielo y sostenernos. Amén. Para esa esperanza viva. Amén. Si es que dice la carta a los Hebreos, dice que nosotros tenemos que asirnos de aquello para lo cual nosotros ya fuimos asidos, es decir, agarrarme de donde Dios ya me agarró. Amén. O sea, pero eso es una bendición. Mire, es como cuando uno le da la mano al niño, ¿verdad? Le dice, dame la mano, agárrate. Pero usted no lleva al niño agarrado porque él se agarró. No, usted pone toda su fuerza, toda su dedicación para que el niño no se le pierda, no se le caiga, ni pase nada. O sea, que Amén. la unión es más de su fuerza que la del niño. Entonces, como niños nos agarramos con todo. Yo me agarro de ti cuando vamos caminando rápido, viajamos para Sí. no tanto para perderme, sino que cuando él da un paso yo doy como 5. Entonces el poder, El ancla. el poder está en la mano de Dios que nos toma, ¿verdad? Y la Biblia dice que esta herencia está, y esto es precioso, amados hermanos, lo volvemos a poner en su pantalla. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero ¿cómo está? Reservada en los cielos para vosotros. Amén. O sea, es bien bonito, ¿verdad? Cuando uno llega a un lugar, sin importar lo que le haya costado, pero uno ya tiene reservado una habitación, inclusive ha hecho una reservación en el restaurante del hotel, etcétera, ¿verdad? Entonces uno llega cansado y solo llega a donde la persona que lo atiende y ya la persona, tengo una reservación a nombre de quién, fulano de tal, ok, sí, tome, y le entregan las llaves y ya uno va cansado quizás A descansar en ese lugar reservado y Amén. Luego a la hora de la comida usted solo baje, tengo una mesa reservada para la familia Chávez, ¿verdad? Y entonces pasamos toda la familia Chávez y nos sentamos y a comer. Es hermoso, pero nosotros tenemos una reservación más hermosa todavía. Amén, que esa es la que nos da ese consuelo, pastor. Nos trae ese consuelo a que nosotros vamos a tener esa herencia eterna, esa herencia perfecta, eso que algunas veces estamos tristes, pero sabemos que hay algo más allá que nos espera. Amén, amén, definitivamente. Y fíjense que, ¿por qué la herencia está en el cielo? Porque uno dice, no, que me mande algo Aquí ya, la ¿verdad? Aquí la quiero, quiero, sí. porque aquí la necesito. Pero aquí me es la que voy a terminar, la voy a deshacer o la Sí. voy a contaminar. Definitivamente que sí. Y fíjense que el Señor Jesucristo nos muestra por qué la herencia está en el cielo. Y allí tiene que estar, amados, aunque usted me diga, pero es que yo aquí la necesito. Y tiene razón que aquí la necesita, pero no es aquí el lugar donde debe estar. Amén. Solo quiero, antes de pasar, porque ya nos salimos, ese es el siguiente punto, de pasar al siguiente punto, solo un pequeño recordatorio, que la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esa que no se destruye, que es pura, que no se marchita, ninguno de los elementos del mundo puede afectarla a los hijos de Dios. Amén. Y también que está reservada, y que está reservada para los hijos de Dios. Esa es la importancia de ese renacer, de ese nuevo nacimiento, y que nadie puede tomarla en nuestro lugar como si somos hijos de Dios. Amén, Pastor, solo amén. ese está reservada en los cielos para vosotros. Para cada uno de vosotros, Así para es. cada uno, porque la palabra de Dios, y yo siempre hago ese recordatorio que en el cielo, cuando alguien recibe a Cristo, hay fiesta en el cielo. Amén. Y no solo hay fiesta, sino que dice allá que hay en una piedrecita blanca se escribe un nombre Amén. nuevo. Así que Definitivamente. tenemos un nombre nuevo en la gloria, el cual nadie nos puede quitar. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿por qué dice el Señor Jesucristo que tiene que estar en el cielo? Mire lo que dice, por favor, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Gloria Amén. al Señor. El lugar más seguro del universo, mis queridos hermanos, es el cielo. Amén. Allá nada pasa, allá nada malo pasa. Así es que nosotros tenemos que estar seguros que esa herencia, esa hermosa herencia, está reservada en los cielos para nosotros, pero allí nos trae unas características. Hablamos ya características de la herencia, pero hoy solo quiero mencionar una característica de los herederos. Oiga esto, dice, desde el versículo 4, lo leo, ¿verdad? Lo va a leer hermana Luisa. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Entonces, ese vosotros somos los que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, la fe es el medio, ¿verdad? Pero lo que nos guarda no es la fe. Lo que nos guarda es el poder de Dios, ¿verdad? Porque, es que yo tengo una fe fuerte y porque yo soy. No, yo tengo, amados, aunque mi fe sea pequeñita, pero con esa fe pequeña Dios me guarda. Y como Amén. yo soy de los guardados por el poder de Dios, es porque tengo una herencia eterna allá en los cielos. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Por qué he sido yo apartado, guardado? Ahí dice ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Amén. El Señor nos guarda en su infinita misericordia, no importa la dificultad, la tribulación o el momento que estemos pasando, Él nos salvaguarda espiritualmente para ese día venidero, nos guarda espiritualmente para cuando Cristo venga nosotros podamos estar, como dije anteriormente, limpios, sin manchas, puros y preparados para la pronta venida de nuestro Señor. Amén, amén. Así es, mis queridos hermanos, qué bendición. Mire, a mí me encanta la palabra de Dios y cuando tenemos el espacio para meditarla, tenemos el espacio para vivirla, tenemos el espacio para creerla, amados, pues nuestra fe es más fuerte, nosotros somos más fuertes y la bendición llega con más seguridad. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Queremos invitarle a que ore con nosotros, por supuesto, ¿verdad? Pero también queremos invitarle al final, después de terminar de orar, queremos invitarle que si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, repita la oración que saldrá en su pantalla. Es nuestro deseo que esta herencia sea también para usted. Así es que, mis queridos hermanos, esa es la bendición, así es, esa es la herencia y así somos los herederos. Somos guardados por el poder de Dios para salvación. Ese Amén. es el poder de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Y que es una herencia que nadie nos la puede quitar, nadie la puede arruinar y nadie la puede robar porque está guardada y mejor protegida en el cielo. Que la tengamos nosotros mismos. Amén, es algo que amén. nos espera. Por eso, amados, cuando alguien me dice, no, es que la salvación se pierde, ¿y cómo si no la tengo? La está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder. Y mientras de tanto, Dios. Nosotros, el motivo es seguirnos alimentando espiritualmente para fortalecernos en la fe y poder alcanzar y tener esa esperanza viva. Amén, en Cristo amén, Jesús. qué bendición. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a orar y al final espero en el Señor que su corazón, si usted no es creyente, que su corazón sea tocado por la gracia de Dios en este momento. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias por todos tus favores, gracias por esta palabra, gracias por esa hermosa herencia, Señor. Estamos descansando en ti y esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos bendiga de manera abundante para podernos mantener firmes, Señor, que espiritualmente nosotros nos hagamos fuertes a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Descansamos, te amamos y esperamos por completo, Señor, en ti, en tu pronta venida y en todas sí, Señor. y cada una de tus promesas. Bendice la vida de tus hijos, Señor, que se han conectado o que van a conectarse
después. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria Muchas al Señor. gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Sin embargo, no nos podemos despedir sin antes decirle que el Señor le bendiga grandemente y no se olvide compartir esta transmisión y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos vemos hasta el próximo programa. el próximo miércoles, primero Dios. Bien, mis queridos hermanos, ahí está. Repite esta oración si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos a nuestros servicios, que nos acompañe en nuestra iglesia y a nuestros servicios. Está en su pantalla, es para nosotros una bendición proponerle esto y esperarlo en la casa del Señor. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor.